Bienvenidos a lo mejor de la información internacional. Bienvenidos a UCL News. Kast arrasa en Chile, victoria contundente en las elecciones presidenciales. En una jornada histórica para Chile, el candidato José Antonio Kast ha ganado de forma contundente la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2025 al obtener más del 58% de los votos frente a alrededor del 41% de su rival Janet Jara, según datos oficiales del Servicio Electoral, el CERVEL. Kast, líder del Partido Republicano, consiguió una ventaja de más de 16 puntos porcentuales, imponiéndose incluso en regiones tradicionalmente de izquierda. Su victoria marca el giro más fuerte hacia la derecha en Chile desde el retorno a la democracia y representa un golpe significativo para la coalición de izquierda que gobernaba hasta ahora. Tras los resultados, el presidente electo prometió trabajar por seguridad, orden y unidad nacional, mientras que la mandataria Jara reconoció la derrota y felicitó al ganador. Kast asumirá la presidencia el 11 de marzo de 2026, sucediendo a Gabriel Boric. María Corina Machado sufre fractura vertebral en su peligrosa salida de Venezuela. La líder opositora venezolana María Corina Machado sufrió una fractura vertebral durante su arriesgada salida de Venezuela, según confirmaron fuentes de su entorno y reportes médicos. Machado, quien permanecía en la clandestinidad por la persecución del régimen de Nicolás Maduro, abandonó el país a través de una ruta irregular y de alto riesgo que incluyó un trayecto marítimo en condiciones adversas. Tras llegar a Europa, fue evaluada por especialistas que diagnosticaron la lesión en la columna, además de otras contusiones menores. Pese a la gravedad del incidente, su equipo aseguró que Machado se encuentra estable y recibiendo tratamiento, aunque deberá guardar reposo y seguimiento médico. La dirigente agradeció las muestras de apoyo y reafirmó su compromiso con la lucha democrática en Venezuela. Trinidad y Tobago autoriza el uso de sus aeropuertos a aviones militares de Estados Unidos. El gobierno de Trinidad y Tobago aprobó el uso de sus aeropuertos por aviones militares de Estados Unidos en el marco de acuerdos de cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico. La autorización permitirá que aeronaves estadounidenses transiten, realicen escalas técnicas y operaciones logísticas en los principales aeropuertos del país caribeño, entre ellos Piarco, cerca del Puerto España. Las autoridades aclararon que la medida no implica la instalación de bases militares permanentes. Según el Ejecutivo, la decisión busca reforzar la vigilancia regional, combatir el crimen transnacional y fortalecer la cooperación con Washington. El anuncio se produce en un contexto de mayores tensiones geopolíticas en el Caribe, especialmente por la situación en Venezuela. Familiares de presos políticos en Venezuela exigen su liberación antes de Navidad. Familiares de presos políticos en Venezuela se movilizaron para exigir al gobierno la liberación inmediata de sus seres queridos antes de la Navidad, denunciando detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y condiciones inhumanas de reclusión. Durante concentraciones pacíficas y declaraciones a la prensa, madres, esposas e hijos pidieron gestos humanitarios urgentes, recordando que muchos detenidos llevan meses o años encarcelados sin juicio y que varios presentan problemas de salud que se han agravado en prisión. Las familias hicieron un llamado a las autoridades, a la Iglesia y a la comunidad internacional para que intercedan y faciliten medidas de excarcelación, indultos o arresto domiciliario. Cierran el Museo del Louvre por huelga de los trabajadores. El Museo del Louvre en París cerró sus puertas este lunes debido a una huelga de trabajadores que reclaman mejores condiciones laborales y mayor dotación de personal. La protesta, convocada por sindicatos del sector cultural, obligó a suspender el ingreso de visitantes desde primeras horas del día, generando largas filas y desconcierto entre turistas que tenían entradas programadas. Los empleados denuncian sobrecarga de trabajo, falta de seguridad y precarización agravadas por el aumento sostenido del número de visitantes. La administración del museo informó que mantiene negociaciones con los representantes sindicales y no descartó reaperturas parciales si se alcanza un acuerdo. El Louvre, uno de los museos más visitados del mundo, ya había enfrentado cierres similares en años anteriores por conflictos laborales. Israel alerta a sus ciudadanos sobre posibles imitadores del atentado de Sídney.
El gobierno de Israel emitió una alerta de seguridad a sus ciudadanos, advirtiendo sobre la posibilidad de que se produzcan ataques inspirados en el reciente atentado ocurrido en Sídney, Australia. Las autoridades recomendaron evitar aglomeraciones, extremar precauciones en lugares públicos y estar atentos a reportes de seguridad locales, especialmente en centros turísticos y zonas concurridas. La alerta incluye medidas preventivas para viajeros y residentes, así como coordinación con fuerzas de seguridad para reforzar la vigilancia en aeropuertos y transporte público. El Ministerio de Relaciones Exteriores instó a los ciudadanos a seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informados a través de canales gubernamentales confiables, mientras los servicios de inteligencia intensifican la monitorización de posibles amenazas de grupos radicales. Australia evalúa profundas reformas legales tras el atentado en Sídney. El gobierno de Australia anunció que está evaluando cambios significativos en sus leyes y protocolos de seguridad tras el reciente atentado ocurrido en Sídney que dejó múltiples víctimas y generó alarma internacional. Las reformas contemplan reforzar la legislación antiterrorista, mejorar la vigilancia de actividades sospechosas y agilizar los procedimientos judiciales relacionados con amenazas a la seguridad nacional. Autoridades también estudian medidas preventivas en transporte, espacios públicos y centros turísticos para reducir el riesgo de ataques similares. El primer ministro australiano destacó que estas acciones buscan proteger a la población sin comprometer los derechos civiles e hizo un llamado a la cooperación ciudadana y al cumplimiento de protocolos de emergencia. Expertos anticipan que las modificaciones podrían incluir mayores sanciones y controles sobre la radicalización en línea. Detienen al hijo del director de Hollywood, Rob Reiner, tras el hallazgo de sus padres muertos. La policía de Los Ángeles arrestó a Nick Reiner, hijo del director y actor Rob Reiner, y de su esposa Michelle Singer Reiner, tras el hallazgo sin vida de la pareja en su casa de Brentwood. Los cuerpos del cineasta de 78 años y de su esposa de 68 fueron encontrados con heridas de arma blanca, lo que lleva al Departamento de Policía de Los Ángeles a iniciar una investigación por homicidio. Nick Reiner, de 32 años, fue detenido y permanece bajo custodia con una fianza fijada en $4 millones, mientras se esclarecen los cargos formales en su contra. Lionel Messi cierra su gira Go Tour en India. Lionel Messi concluyó su Go Tour 2025, una gira por 4 ciudades que combinó entusiasmo de sus seguidores con algunos incidentes de desorden. La visita comenzó en Calcuta, donde fanáticos causaron daños tras una breve aparición de Messi, lo que derivó en la detención del organizador del evento. Luego la gira continuó por Hyderabad y Mumbai con actividades más ordenadas, interacción con fans y figuras deportivas. El cierre en Nueva Delhi fue emotivo. Messi compartió momentos con seguidores, participó en actividades con niños y recibió gestos simbólicos de amistad de dirigentes de cricket. Estados Unidos anuncia la cancelación de los programas Parole de reunificación familiar. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que cancelará todos los programas de Parole de reunificación familiar que permitían a personas de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras ingresar temporalmente al país para reunirse con familiares mientras esperaban otros trámites migratorios. La decisión busca poner fin a lo que el gobierno calificó como abuso del sistema de permisos humanitarios y volver a un enfoque de evaluación caso por caso para admisiones extraordinarias. Miles de inmigrantes y sus familias se verán afectados y aquellos que se encuentren en Estados Unidos bajo estos programas deberán regularizar su estatus o enfrentar la expiración de sus permisos. El DHS fijó el 14 de enero de 2026 como fecha límite para que los permisos de parole terminen, a menos que los beneficiarios tengan solicitudes de residencia permanentes presentadas antes de mediados de diciembre de 2025. Kim Jong-un elogia a militares norcoreanos que regresan de Rusia tras misión de 120 días. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, presidió una ceremonia en Pyongyang para dar la bienvenida a una unidad del Ejército Popular que regresó de una misión de 120 días en Rusia, donde colaboró con labores de ingeniería y desminado durante el conflicto en Ucrania.
Durante el acto, Kim elogió a los soldados por su conducta heroica y lealtad al partido, destacando su papel en labores bajo condiciones peligrosas y otorgándoles altas condecoraciones militares. El líder norcoreano también rindió homenaje a los combatientes caídos y subrayó la importancia de la unidad y el compromiso con la defensa del país. La ceremonia contó con la presencia de altos funcionarios y familias de militares. Gobierno búlgaro dimite tras semanas de protestas callejeras. El gobierno de Bulgaria presentó su dimisión tras semanas de protestas masivas en las calles de varias ciudades del país contra sus políticas económicas y la percepción de corrupción en el Ejecutivo. El primer ministro Rosen Selyaskov anunció la renuncia de su gabinete justo antes de que el Parlamento votara una moción de censura tras protestas que se extendieron por todo el país y en las que miles de ciudadanos exigían cambios políticos profundos. Las manifestaciones, que se iniciaron en reclamo por un controvertido proyecto de presupuesto y se ampliaron a demandas contra la corrupción sistemática, reunieron a decenas de miles de personas en Sofía y otros centros urbanos. El gobierno dimitido continuará en funciones como administración interina hasta que se forme un nuevo gabinete en un momento crítico para Bulgaria, que tiene previsto unirse a la eurozona el 1 de enero de 2026. Este ha sido el resumen de las informaciones más relevantes de las Américas y el mundo. Esto ha sido UCL News. Y comprando un cargador de vehículos eléctricos o termotanque con bomba de calor, UTE te devuelve 5.000 pesos en tu próxima factura. Solo tenés que registrar la compra en WhatsApp UTE al 098-1930-00 o en nuestra web. Informate más en ute.com.uy. UTE. Avanzamos con energía.